Hola, bienvenido al canal Urri, Biblia y Crianza. No sé por qué motivo viniste a dar a este canal, pero me alegra mucho de que estés acá. Quiero compartir contigo muchas cosas. Sobre todo, yo estoy totalmente convencido de que la Biblia tiene muchas cosas buenas para decirnos, para mejorar nuestra relación padre-hijos, para mejorar nuestra sociedad, para mejorar nuestro cristianismo. Lamentablemente, la hemos visto de una forma no muy adecuada. Tal vez no la hemos estudiado como debe ser. Y tal vez aún siendo cristiano no lo hemos comprendido. No es que yo lo comprenda todo, pero a través de este canal quiero ayudarte a entender mejor el mensaje de la Biblia para que te ayude en todas tus relaciones, porque finalmente la Biblia es un manual donde encontramos una persona que se llama Dios y ese Dios nos ayuda a mejorar nuestras relaciones con nuestros semejantes, con nuestro medio ambiente, con todo mundo. Él quiere que vivamos feliz, Él quiere que tú vivas feliz y que pueda ser una ayuda también para la sociedad donde te encuentras. Como cristianos tenemos un problema y muchas veces nos quejamos de que últimamente ya casi nadie cree en Dios y decimos, pero ¿por qué sucede eso? No sabemos por qué sucede. Hoy quiero empezar una serie donde intento dar una respuesta a eso. ¿Por qué hay mucho ateo hoy en día? Y yo muchas veces pienso de que los ateos tienen razón de ser ateos. Y parte de que hayan tantos ateos, o parte de culpa de que hayan tantos ateos, es culpa de nosotros mismos como cristianos. Por eso hoy quiero empezar este tema que se titula ¿Y si Dios fuera ateo? ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué pasaría si Dios fuera ateo? Ese Dios al que tú vas a adorar cada fin de semana, cada sábado, cada domingo, a tu iglesia, no existe. ¿Alguna vez te has puesto a pensar de que todo este tiempo, lo que te han enseñado tus padres, lo que has aprendido en la escuela, si estudias en una escuela cristiana, que te dijeron acerca de Dios, pero que ese Dios no existe? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Será que generación tras generación has venido adorando a un Dios que no existe? O si el mismo Dios no creyera en él mismo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar eso? Sería algo muy interesante. Yo me lo puse a pensar. Y hoy, con este tema, quiero que tú compruebes por ti mismo si hasta el día de hoy tú eres un cristiano que cree en Dios o eres un ateo. Y ahora tú me puedes decir, pero ¿cómo tú me dices a mí que yo soy ateo? Si yo soy de primera, segunda, cuarta generación cristiano. Mis bisabuelos iban a la iglesia, mis abuelos, mis padres. Yo nací dentro de las creencias de una comunidad cristiana. Claro que creo en Dios. Claro que no soy ateo. ¿Sabes? Un discípulo de Jesús, bueno, varios discípulos de Jesús creyeron eso también. Pensaron que ellos creían en Dios, pero de repente conocieron a una persona, la persona más importante que ha habido en esta tierra, que se llama Jesús, y de ahí muchos de ellos se dieron cuenta que eran ateos. Vamos a ver un ejemplo. Felipe. Felipe tenía un problema. Tú sabes que Felipe era un discípulo de Jesús y él tenía un problema. Vamos a leer esta historia que se encuentra en Juan, capítulo 14, versículos 8 al 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús le respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? No sé si te diste cuenta el problema aquí. El problema es que Felipe era un discípulo de Jesús. Para este tiempo, cuando él le hizo esta pregunta a Jesús, él ya había andado más de 3 años junto con Jesús. Comían juntos, él veía cómo Jesús hacía los milagros, cómo sanaba gente, cómo daba de comer a los hambrientos, cómo perdonaba a los pecadores, etcétera, etcétera. Él veía eso, él estaba convencido, Felipe estaba convencido de que Jesús era el Mesías.
Pero después de más o menos 3 años de andar con él, dijo, bueno, está bien, es muy bonito conocer al Mesías, conocer a Jesús, pero a mí me encantaría conocer a Dios, me encantaría que el Mesías me muestre a Dios. Entonces él se atrevió a hacerle esta pregunta a Jesús y le dijo, muéstranos al Padre. Cuando nosotros leemos la Biblia, yo creo que en la forma como contestó Jesús, Jesús quedó sorprendido. He estado con ustedes todo este tiempo, más de 3 años, y todavía no sabes quién soy. O sea, ellos sabían que era el Mesías, pero Felipe aún no sabía que Jesús era Dios, que Dios es Jesús. Los que me han visto, a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo pides que les muestre al Padre? Jesús estaba sorprendido de esta pregunta de Jesús, de Felipe, perdón. Pero ¿cuál es lo trágico, cuál es lo triste en esta pregunta de Felipe? Y eso puede ser que te esté pasando a ti también en este momento, tú que ya tienes años de estar en la iglesia, en una iglesia cristiana. Eso me pasó a mí también y desde hace unos pocos años yo me di cuenta que yo era un cristiano que creía en un Dios que no existía. Vamos a ver por qué. Lo triste en esa pregunta que Felipe le hizo a Jesús es, ¿por qué no podía Felipe ver a Dios en Jesús? Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces él quiso decir, el Padre y yo somos uno. Yo soy Dios también en esta tierra. Pero el problema de Felipe era de que él no podía ver a Dios en Jesús. No sé si me entiendes. Para Felipe, Dios era una persona que estaba allá arriba en los cielos y Jesús era otra persona, una persona muy buena, muy amable, muy poderosa, que estaba aquí en esta tierra, incluso era el Mesías, pero no eran lo mismo, eran dos cosas diferentes. ¿Por qué te digo de que Felipe no podía ver a Dios en Jesús? ¿Por qué te digo de que eh, para Felipe Dios era una persona y Jesús era otra persona aparte? Mira lo que escribí aquí. ¿Cómo era el Dios de Felipe? El Dios en el que creía Felipe, él estaba solo para los santurrones. No sé cómo se dice en tu país, pero los santurrones son esos que aparentan ser perfectos, aparentan ser, viven una vida llena de reglas, se levantan todos los días a leer la Biblia, hacen muchas cosas buenas, pero con falsa motivación. Bien, para Felipe, Dios estaba solo para ellos. Felipe veía que Jesús, no, que Jesús se juntaba con los enfermos, porque los fariseos en ese tiempo, los líderes religiosos, ellos no se juntaban con enfermos, porque ellos creían que si alguien tenía lepra, era porque esa persona o sus padres habían pecado y Dios como castigo les había enviado esa enfermedad a esas personas. Entonces por eso decían, los fariseos decían, no, no nos juntamos con ellos porque ellos son pecadores. En cambio Jesús se juntaba con esas personas, tocaba a esas personas, las sanaba. Él se juntaba con los cobradores de impuestos, que tenían una malísima reputación porque habían decidido servir al enemigo, a los romanos. Jesús hablaba con mujeres pecadoras, con prostitutas, etcétera. Entonces, eh, Felipe veía de que Dios era solo para esos fariseos que guardaban todas las reglas con una falsa motivación. Y Jesús, él se mezclaba con los pecadores. Entonces decía, ok, Dios es así, Jesús es así. Para Felipe, Dios era exclusivista. ¿Qué quiere decir eso, exclusivista? Que Dios era solo para los judíos, solo para ellos y para nadie más. Dios solo amaba y quería salvar a los judíos y a nadie más. Pero de ahí Felipe, andando con Jesús, él se dio cuenta de que Jesús sanaba a personas que eran de Roma, a los romanos, por ejemplo. Felipe veía en Jesús una persona que no había venido solo para los judíos, él había venido para todo el mundo, para los gentiles y para los judíos. Bien, para Felipe, el Dios de Felipe solo se podía encontrar en Jerusalén.
y en Jerusalén solo en el templo, y en el templo solo en el lugar santísimo. Dios estaba limitado a 4 paredes, pero Jesús no. Jesús andaba en todas partes. Jesús no estaba limitado a un edificio. Dios se movía por todas partes. Entonces ahí Felipe veía algo diferente. Él decía, ok, Dios está solo en Jerusalén solo en el templo, y en el templo solo en el lugar santísimo. Pero Jesús, él no está limitado a 4 paredes. Para Felipe, el Dios en el que él creía era un Dios que castigaba a las personas. Como te dije anteriormente, si alguien estaba enfermo es porque había pecado, y resultado de ese pecado, Dios lo había castigado mandándole una enfermedad. Y él veía que Jesús no castigaba a las personas. La mujer encontrada en adulterio, en vez de castigarla y ordenar que la apedrearan, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Para Felipe, el Dios en el que él creía, ese Dios, el amor que él tenía a sus criaturas tenía condiciones, y el amor de Jesús era incondicional. Entonces por eso él no podía ver, el Dios de Felipe era muy diferente a Jesús, en el que él creía, porque Dios y Jesús es el mismo. Por eso no podía ver a Dios en Jesús, a su Dios en Jesús. Para Felipe, su Dios, las leyes y la sinagoga eran más importantes que las personas. Y cuando me refiero a las leyes, eran las leyes inventadas por ellos mismos, por los fariseos. Esas leyes de que había que lavarse las manos antes de comer, de que no se podía caminar más de cierta distancia en sábado, muchas leyes que ellos mismos se habían inventado. El Dios de Felipe no daba libertad. El Dios de Felipe era dictador. El Dios de Felipe estaba muy lejos de sus hijos, estaba allá arriba. Y la gente tenía que agradarlo, porque era un Dios que pasaba continuamente enojado con sus hijos, porque son malos, porque son imperfectos, porque se portan mal. Y Dios estaba enojado, y ese Dios había que contentarlo siempre con sacrificios, etc. Y Jesús no. Él veía que Jesús era libertador, que no era dictador, que para Jesús las personas eran más importantes que las leyes inventadas por hombres o que el templo. Para Jesús, estar cerca de sus hijos era importante y no estar lejos. La gente no tenía que agradarlo para que él los amara. Jesús estaba siempre para sus hijos. Muy bien, entonces imagínate el Dios que tenía en la mente Felipe, el Dios con el que él había crecido en su iglesia, en su sinagoga. Ahora ponte a pensar, muchos hoy en día creen en un Dios así también. Son exclusivistas. Creen que eres salvo solo, o van a ser salvos solo aquellas personas que van a su iglesia. No sé cómo será en tu iglesia, escríbelo en los comentarios. ¿Es así? ¿Que piensas que solo los que van a tu iglesia van a ser salvos? ¿Es así que Dios ama solo aquellos santurrones, solo aquellos que leen la Biblia todos los días, que oran? No estoy diciendo que eso es malo, al contrario, es muy bueno hacerlo, pero no con el propósito de que haciendo eso Dios me va a amar a mí más, porque el amor de Dios es igual para todo mundo. Yo no puedo hacer nada para que Dios me ame más, y yo no puedo hacer nada para que Dios me ame menos. Dios nos ama igual a todos, te ama igual a ti que a una persona que está allá afuera ahorita violando a una mujer, asesinando a alguien, robando. Dios ama igual a todas las personas, exactamente igual. La diferencia es cómo correspondes tú a ese amor. Bien, ¿cómo es el Dios en el que tú crees? ¿Es un Dios que castiga a las personas? ¿Crees que cuando una persona sufre es porque Dios le envió un castigo? ¿El Dios en que tú crees es manipulador? ¿Tiene condiciones el amor de Dios? O sea, Dios te ama solo si haces esto o esto. La iglesia, los rituales en tu iglesia son más importantes que las personas. Los niños tienen que estar sentados y sin moverse y no hacer ningún ruido, porque si no Dios se enoja. ¿Cómo es tu religión? ¿Cómo es el Dios en que tú crees? Ahora ponte a pensar, si Dios fuera así, como el Dios que tenía en su mente Felipe,
y de ahí viene el título de este tema de hoy, Dios mismo dijera, perdón Felipe, me diría a mí, perdón Wilbert, de hecho no dije mi nombre al principio, mi sobrenombre es Urri, pero mi nombre es Wilbert, así que me puedes llamar de cualquier forma, Urri o Wilbert. Bien, Dios diría, perdón Felipe, pero si yo fuera así como tú crees, si yo fuera así como el de ese Dios que tienes tú en tu imaginación, en tu mente, yo mismo sería ateo. Por eso el título del sermón es Si Dios fuera ateo. Muchas veces hay cristianos que creen en un Dios que no existe, son cristianos ateos, porque ese Dios no aparece en ninguna parte de la Biblia. Aunque a veces pareciera ser así, es una falsa interpretación de la Biblia cuando se lee la Biblia. Y Dios dijera, yo mismo sería ateo si yo fuera así. Y muchas veces como cristianos esa imagen damos al mundo. Por eso hay tanta gente que no cree en Dios y dice, yo no quiero seguir a un Dios que me castigue, que esté esperando solo el momento que yo me porte mal para castigarme. Yo no quiero un Dios dictador, yo no quiero un Dios que no dé libertad, no quiero un Dios manipulador, no quiero un Dios que me ame solo si yo hago esto, esto y el otro. Muy bien. Solo de ese tema podría hablar, hacer muchos videos. Por eso vino Jesús a esta tierra. Jesús vino con una misión a esa tierra. Y la gran misión fue salvarnos, salvarte a ti y a mí, porque estamos condenados a una muerte eterna. Y Él vino a librarnos de esa muerte eterna. Pero otro punto muy importante de su misión era enseñarle a las personas de ese tiempo y a nosotros hoy en día cómo en realidad es Dios. Mostrarnos cómo es su Padre. Porque en ese tiempo la imagen de Dios estaba deteriorada. Estaba siendo vulnerada y la imagen de Dios era muy mala. De hecho, en la Edad Media fue así y lamentablemente en la actualidad es así. Satanás siempre se encarga de ensuciar la imagen de Dios y que cristianos crean en ese Dios que no existe. Entonces, por eso vino Jesús. Te voy a poner un ejemplo aquí para explicarte mejor la misión de Jesús. Imagínate que yo nunca he ido al Mar Caribe y me gustaría conocer el Mar Caribe. Y tengo 3 muy buenos amigos que sí fueron al Mar Caribe de vacaciones y vinieron de regreso. Entonces, cuando vienen, ansioso, yo les pregunto, cuénteme, ¿cómo es el Mar Caribe? Yo quisiera saber cómo es el Mar Caribe porque me encantaría conocerlo. Entonces, el primero trajo agua del Mar Caribe y me la sirve en un vaso. Podemos imaginarnos qué es ese vaso que está ahí. Y me dice, mira, prueba. Así es el Mar Caribe. Ahora ponte a pensar, por medio de ese vaso con agua del Mar Caribe, ¿qué puedo yo saber acerca del Mar Caribe? Quizás veo el agua que es un poco, no está tan clara, está un poco sucia. Yo digo, ok, entonces el agua del Mar Caribe no es tan clara, pero tal vez está un poco sucia porque yo veo al fondo arena. Entonces digo, ok, en el Mar Caribe hay arena y veo que esa arena es blanca y digo, y la arena es blanca. De ahí la pruebo y el agua me sabe súper salada. Yo digo, ok, el agua del Mar Caribe es salada. Más creo que no podría saber acerca del Mar Caribe con esta revelación que este amigo me dio. Pero de ahí viene un segundo amigo y él me dice, mira, hice una foto, te la voy a enseñar. Y me enseña esta foto. ¿Qué puedo saber yo por medio de esta revelación, por medio de esta foto? Bueno, aquí yo puedo saber de que el agua del Mar Caribe es color turquesa, de que la arena es blanca, de que hay palmas ahí, de que el cielo hay un cielo azul despejado y hay un bonito clima. Bien, entonces aquí puedo saber más cosas. Pero de ahí viene mi tercer amigo y él me dice, ¿sabes qué? Vámonos de vacaciones al Mar Caribe. Y nos vamos de vacaciones al Mar Caribe, llego yo al Mar Caribe, veo esto que vi en la foto, pero de ahí me dice, vamos a bucear dentro del Mar Caribe. Y nos vamos allá a bucear. Y cuando entro al Mar Caribe, dentro de él, veo que hay peces, que hay arrecifes de coral, que hay vida, hay otro sistema ecológico ahí dentro del mar. Entonces, una pregunta un poco tonta, pero la voy a hacer.
¿quién de estos tres amigos me dio la mejor revelación del Mar Caribe? ¿El del vaso con agua, el de la foto o el que me llevó de vacaciones allá y buceamos juntos? Claro, el que me llevó allá, porque con el tercero pude estar yo allá, pude sentir, pude ver, pude oler, pude probar, pude moverme dentro del agua y fuera del agua. Todo mi cuerpo experimentó sensaciones. Entonces, justamente eso hizo Jesús cuando vino a esta tierra. Él fue ese amigo que nos llevó a bucear, nos enseñó exactamente cómo es Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque la misma Biblia lo dice. Hebreos capítulo 1 y los versículos 1 al 3 dicen lo siguiente. Siempre aquí al final pongo de qué traducción de la Biblia lo saqué, ya que yo trato de ver en el original y tomo la versión de la Biblia que mejor traslade ese pensamiento al original a nuestro idioma. Bien, Hebreos 1, 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en el pasado, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, hay muchos profetas que escribieron acerca de Dios y escribieron mucho y muy bien. Todos esos profetas fueron inspirados, pero ellos nunca estuvieron allá personalmente con Dios, nunca tuvieron una relación con Dios de andar con Él, comer con Él, etcétera. Entonces ellos recibían un mensaje de Dios por medio de una visión, un sueño, un ángel descendía y les daba el mensaje, o Dios mismo les hablaba, y ellos pasaban ese mensaje al pueblo. ¿Era inspirado ese mensaje? Sí. ¿Venía de Dios ese mensaje? Sí. ¿Era completo ese mensaje? El pueblo en ese tiempo de Israel podía conocer exactamente cómo era Dios por medio de ese mensaje? No. ¿Por qué no? Porque el mensaje era inspirado, venía de Dios, pero no era completo. ¿Por qué no era completo? Sigamos leyendo el texto. Bueno, te lo puedo decir de una vez porque eran hombres y el hombre es imperfecto. No podemos transmitir algo divino a pasarlo al lenguaje humano. Son dos dimensiones diferentes. Versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y ahora viene lo más importante. Pon mucha atención al versículo 3. Él es el resplandor de su gloria. Él ahí le falta una tilde. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Está hablando de Jesús. Jesús es el resplandor de su gloria y la expresión exacta, uno a uno, de cómo es Dios. O sea, Jesús en esta tierra fue Dios con nosotros. O sea, Dios aquí, pero de una forma humana, de carne y hueso, en nuestro idioma, donde lo podíamos tocar, podíamos hablar con Él, escucharlo. Bueno, al menos la gente que existió en su tiempo. Esto quiere decirme a mí que, así como Jesús pensaba, así piensa Dios. Así como Jesús hablaba, así habla Dios. Así como Jesús actuaba, así habla Dios. Jesús es la expresión exacta de Dios. Y aquí viene, te voy a dejar un problemilla aquí, que ya se lo vamos a resolver en otros videos, pero solo para que vayas pensando. Eso quiere decir que si yo en el Nuevo Testamento leo que Jesús nunca mató a nadie, tampoco en el Antiguo Testamento Dios mató a nadie. Que si Jesús nunca castigó a nadie, quiere decir que Dios en el Antiguo Testamento tampoco castigó a nadie. Exactamente así como lo escuchaste. Eso es un tema para otro video, pero tú puedes empezarlo a investigar si quieres. Vamos a leer otro texto acerca de esta misión de Jesús. Juan 1:18. Dice así. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero el Hijo único, que es Dios mismo, o sea, a Dios nadie lo vio. Moisés solo lo vio de espaldas. Pero el Hijo único, o sea, Jesús, y Jesús es Dios mismo, y siempre está en unión con el Padre, nos ha enseñado cómo es
para que así lo podamos conocer. Entonces, Jesús está siempre con el Padre, Jesús mismo es Dios y Él vino aquí para enseñarnos cómo es Él, para que lo podamos conocer. Dice, imagínense, para que lo podamos conocer. La gente en su tiempo y la gente del Antiguo Testamento lo conocía, pero no era completo, no era perfecta no era perfecto ese conocimiento que tenían de Él. Y cuando Él vino, Él dio ese conocimiento perfecto. Juan utilizó una palabra aquí que es exegomai, una palabra griega. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y de esa palabra exegomai viene nuestra palabra en español para exégesis. No sé si tú sabes qué es una exégesis, si no puedes ver rápido ahí en Wikipedia. Pero una exégesis es traer, sobre todo si hablamos de la Biblia, ese lenguaje, ese mensaje de la Biblia, pasarlo, sacar toda esa información y darla a conocer a una persona. Ese trabajo lo hacen los exégetas. ¿Qué trabajo tiene el exégeta? Bien, digamos que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, y ahí yo encuentro una historia. Y esa historia, hablemos del Nuevo Testamento, está escrita en griego. Es un idioma que yo no conozco, griego koiné. En una cultura allá en Medio Oriente, o sea, una cultura que yo no conozco, en una época que no es mi época, es desconocida para mí. Entonces, con esa historia, en ese idioma, en esa cultura, yo no puedo sacar nada, yo no puedo aprender nada porque es desconocido para mí, es imposible para mí extraer algo de ahí, de eso viene de exégesis, de extraer. Entonces, ¿cuál es el trabajo del exégeta? El exégeta, él conoce mi idioma y el idioma en que fue escrito esa historia. El exégeta conoce mi cultura y conoce la cultura en la que fue escrita esa historia. Y así, el exégeta es un intermediario que conoce los dos bandos, podemos decirlo así. Entonces, el trabajo que hace él es relatarme esa historia en mi idioma, con ejemplos de mi cultura, que yo pueda entenderlos. Y así, o sea, él hace esa historia accesible para mí. Y Jesús, nos dice Juan aquí, donde dice, aquí para que lo podamos conocer, Juan utilizó la palabra ahí, exegomai. O sea, Jesús es la exégesis de Dios, es el exegeta que vino a explicarnos cómo es Dios. Él vino a traer a Dios con nosotros, como dice la Biblia, en nuestro idioma, en nuestra cultura, como un ser humano. Entonces, eso hizo Jesús. Continuemos. Hay otro texto muy interesante. Primera de Juan 5:9. Dice así: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con quien Dios ha testificado acerca de su Hijo. Bien, imagínate. Aquí está hablando Juan que nosotros como humanos recibimos testimonio de hombres. Y él no dice que esos testimonios sean malos, ni que sean falsos, son buenos testimonios y se está refiriendo a los profetas. Pero, como te dije antes, no son testimonios completos. Son testimonios que fueron dados por Dios, son testimonios inspirados, pero no completos. Por eso él agrega ahí, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea que si yo quiero conocer exactamente cómo es Dios, debo estudiar la vida de Jesús. Y así yo puedo comprender mejor toda la Biblia, el Antiguo Testamento, las cartas del apóstol Pablo, los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis, etcétera, etcétera. Porque Jesús es la llave para interpretar toda la Biblia, porque Jesús me muestra exactamente cómo Dios es. Ahora vayamos a la práctica y veamos cómo Jesús hizo esto, cómo Él vino aquí a corregir esa falsa imagen que se tenía de Dios y a traer la verdadera imagen. Lucas 4:16. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito. Bien, pongámonos en contexto. Un sábado
Jesús fue a la sinagoga, el lugar donde hacían culto los judíos, la iglesia de hoy, podemos decir. Fue al templo y allí le dieron la lectura a él. La lectura en ese tiempo, los libros, no eran libros como los tenemos ahora, sino eran rollos. Así que le agarró el rollo, dice, le dieron el libro, dice ahí, que era el rollo, otras versiones dicen rollo, del profeta Isaías. Lo desenrolló y leyó una parte ahí, una porción. Y esto fue lo que leyó. Lucas, ve aquí la parte derecha de tu pantalla. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar a los presos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Bien, de ahí la Biblia, tú puedes seguir leyendo la historia en casa. Dice que él leyó eso y enrolló, valga la redundancia, el rollo del profeta Isaías. Y de ahí hubo un gran problema, porque él les dijo que hoy esa profecía se había cumplido delante de sus ojos. Y él les dijo, bueno, ahora ustedes saben que soy el Mesías, pero no me creen porque yo soy de aquí, de la misma tierra donde son ustedes. Pero les digo y empezó a darles unos ejemplos que Dios había actuado en otros pueblos, había ayudado a viudas que no eran de Israel, había sanado leprosos que no eran de Israel, que Dios había actuado en otros pueblos, no necesariamente en el pueblo judío, que Dios estaba también para otros. Fue tanto el enojo de la gente en esa sinagoga, imagínense que querían llevarlo y tirarlo en un barranco para matarlo. Pero ¿qué se debe a este enojo de la gente? ¿Qué esperaban ellos que siguiera leyendo Jesús en ese rollo del profeta Isaías? Vayamos a Isaías 61, que está aquí a la izquierda de tu pantalla, donde fue que Jesús, de aquí fue donde Jesús leyó lo que vemos en Lucas 4. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes. No sé si te diste cuenta, lo puse en rojo para que se notara más fácil. El mismo Jesús, cuando leyó el rollo de Isaías, él quitó una parte y es la que está en rojo aquí en Isaías. Si ves en Lucas 4, léelo en tu Biblia, búscalo, ya vas a ver que no aparece esa parte donde dice el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. ¿Por qué esperaba el pueblo judío en esa sinagoga tan ansiosamente que Jesús leyera eso? Porque ellos ya escuchaban rumores de que Jesús iba a ser el Mesías. ¿Y qué concepto tenían ellos del Mesías? Ellos tenían un concepto de que ese Mesías iba a venir a libertarlos de la esclavitud o de la opresión que ellos tenían de los romanos. Ellos pertenecían ya a Roma, ya no eran un país independiente, sino eran parte de Roma, de esos paganos, como lo decían ellos, de esos gentiles. Y la idea que ellos tenían del Mesías es que ese Mesías iba a venir a destruir a los romanos, a aplastarlos con violencia, y que iba a ser de Israel una gran nación. Pero Jesús eliminó eso de la venganza y él dijo anunciar, Lucas 4:19, el año favorable del Señor. En otras versiones dice el año de gracia del Señor. Jesús vino a traer gracia y no venganza, porque Jesús vino a mostrar cómo es Dios. Dios trae gracia y no venganza. Bien, veamos otra historia. Lucas 9, versículos 49 al 50. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Jesús le contestó, no se lo prohíban, porque el que no está contra nosotros está a nuestro favor. ¿Qué podemos ver aquí de cómo era la imagen que tenía la gente en ese tiempo de Dios y cómo Jesús la corrigió? Juan pensaba que Dios era un Dios exclusivista, o sea, Dios está solo para los de mi grupo, solo para los de mi iglesia, solo para los de mi religión, para otros no. Dios está solo en la iglesia verdadera y mi iglesia es la iglesia verdadera. Así pensaba Juan. ¿Pero qué le dijo Jesús?
no se lo prohíban, porque el que no está contra nosotros está a nuestro favor. Jesús dijo aquí, Dios no es exclusivista. Dios no se limita a una iglesia. Puede ser que Él haya escogido una iglesia a la cual le haya dado mucha mayor luz para que transmita su mensaje, su carácter, como en realidad es. Pero eso no quiere decir que Dios no se limita, que Dios se limita solo a esa iglesia. Dios trabaja en todas las iglesias, así como lo escuchas. No sé de qué religión eres, pero Dios trabaja con mormones, Dios trabaja con evangélicos, con pentecostales, con católicos, con adventistas, con bautistas, con metodistas, etcétera, 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 con musulmanes, con budistas, con ateos. Dios no se limita a tu iglesia, a tu religión para predicar su evangelio. Él trabaja también en otras personas. Te guste o no te guste, así como aquí Juan. Estas personas no andaban con Jesús, no eran del grupo, no eran de los elegidos, no eran de los 12 discípulos, no sabemos qué personas eran. Lo que sí sabemos es que expulsaban demonios en el nombre de Jesús. Y Jesús dijo aquí un principio muy importante. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Dios no es exclusivista, Dios es inclusivista. Lucas 9, 51 al 56. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Y ellos fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Versículo 53. Bien, samaritano lo marqué ahí porque no sé si sabes, pero por si no lo sabes, judíos y samaritanos no tenían una buena relación, se odiaban entre ellos. Es una larga historia. Puedes buscarla ahí en internet, Google, relación entre judíos y samaritanos, y ahí te va a salir. Bien, no tenían una buena relación. Y Jesús iba de camino a Jerusalén, pero como era muy largo el trayecto, quería dormir en Samaria. Y mandó a sus discípulos a pedir posada ahí. Pero mira lo que dice el versículo 53. Pero no le recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. O sea, los samaritanos dijeron, bien, si es que Jesús viniera aquí a Samaria y viniera a predicar aquí y a hacer milagros aquí, que se quede, pero va a Jerusalén, allá con los enemigos, que busque posar en otro lugar. Entonces, cuando no lo recibieron, mira, pon atención a lo que dice el versículo 54. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Se te hace conocida esta frase? Fuego del cielo y consumir a gente. Tal vez la hayas leído en alguna parte de la Biblia y hayas pensado que Dios mandó eso. Pero mira lo que dice el versículo 55. Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mira cómo es Jesús, mira cómo es Dios. Muchas veces hay cristianos que creen en un Dios rencoroso. Dicen, si no aceptas a Dios, ten cuidado porque Dios te va a mandar fuego y te va a quemar al final. Y motivan a la gente, le hacen un llamado a la gente a seguir a Dios por miedo. Dice, si no te arrepientes, si no te preparas, te vas a quemar. Dios te va a enviar fuego, te va a consumir si no aceptas a Dios. Y hay muchas historias así en la Biblia, pero recuerda el principio, así como es Jesús, así es Dios. Y si Jesús no quemó a nadie y no mandó a quemar a nadie, es porque Dios tampoco en el Antiguo Testamento ha quemado a nadie. Entonces, este es el pensamiento que Jacobo y Juan, esta es la idea del Dios que tenían. Ellos creían que cuando alguien no acepta a Dios, Dios le manda fuego para quemarlo, para consumirlo. Pero Jesús dijo, no, esto es libertad. Y libertad es que tú tienes la opción de elegir. Y si no me quieren, no hay problema. Dice al final, y se fueron a otra aldea. Jesús siguió su camino. Pero nunca matar, nunca destruir, nunca rencor, nunca venganza. Por eso él dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas, sino para salvarlas. Muy bien.
¿Con qué motivación sigues tú a Dios? ¿Lo sigues por miedo? Porque te han dicho que te va a destruir, que te va a quemar. ¿O lo sigues por amor? Podemos seguir estudiando varias historias más, pero tú las puedes seguir. Ya tienes el principio, cómo estudiarlas. Vamos a ir terminando ya. Dios, en este conflicto cósmico entre el bien y el mal, él solo tiene una arma. Y esa arma es el amor. El amor tiene el suficiente poder para cambiar vidas, para hacerte que tú hagas la voluntad de Dios, porque es algo ya normal en ti, porque está en ti, porque es parte ya de tu pensamiento, de tu filosofía, de tu estilo de vida. Eso es el amor. El enemigo tiene varias armas con las cuales logra su objetivo y es la manipulación. Incluso el enemigo quiere que hagas cosas buenas, pero lo logra a través de la violencia, la manipulación, la amenaza, el chantaje, la obligación, etc. O sea, Satanás está feliz si tú haces cosas buenas, pero no las haces por amor, sino las haces porque alguien en la iglesia utiliza la violencia. No creo que física y espero que no, sería lamentable que lo fuera, pero también tal vez violencia psicológica, usando manipulación, amenazándote que te van a expulsar o no, que te van a desfraternizar, te van a echar, usando chantaje o obligándote. En cambio, Dios quiere que haga las cosas por amor. El mismo Pablo dijo en 1 Corintios 13, si no estoy equivocado, que yo puedo hacer muchas cosas buenas, puedo hablar lenguas celestiales, incluso puedo morir por mi prójimo. Pero si la motivación de esa acción que hice no fue el amor, dice, de nada vale. Es como un pedazo de metal que no suena. Y eso es lo que debemos de entender. Dios quiere que obedezcamos, que cumplamos sus mandamientos, dice Juan. El que me ama guarda mis mandamientos. O sea, Dios quiere que vivamos un estilo de vida celestial, pero impulsados por el amor. El enemigo, él quiere que hagas cosas buenas también, pero no bajo el principio del amor, sino, como te dije ya, por estos puntos que están aquí a tu lado derecho: manipulación, violencia, etc. Ponte a pensar, ¿cómo es la motivación en tu iglesia, donde estás ahora? ¿Estás haciendo las cosas por amor o estás haciendo las cosas por otros principios? Porque te obligan, porque te amenazan, porque te chantajean, te manipulan o utilizan la violencia. Después vamos a ver en otros temas cómo Dios quiere que logremos hacer, actuar, pensar como Él, bajo el principio del amor. Por último, aprender y desaprender. Esto es parte del día a día de nosotros. Se dice que es más difícil desaprender que aprender, porque los conceptos que ya tenemos aquí en nuestra cabeza de generación tras generación, lo que hemos escuchado de pequeños, se hace tan normal que ya incluso podemos ver lo malo como bueno, y desaprender es difícil. Puede ser que hoy, el mensaje de hoy, haya sido muy chocante para ti. Y espero que haya sido, porque si ha sido chocante, exactamente ese es mi objetivo. Espero que haya empezado a mover, a despertar una revolución aquí en tu cabeza, que no te deje tranquilo, que te ponga a pensar. Mi objetivo no es que te salgas de la iglesia donde estás, no es que abandones la fe, sino que al contrario, que reavives la iglesia donde estás, no importa qué iglesia sea, que reavives tu fe, que descubras realmente cómo es Dios, cómo es su amor, y que vivas los principios del reino de los cielos, porque es natural en ti y no porque te lo están obligando. Al final, si haces las cosas buenas, pero no bajo el principio del amor, un día te vas a cansar, un día te vas a aburrir. Y si eres sincero, para no ser hipócrita, vas a abandonar la institución religiosa donde estás. Pero si lo haces por amor, tu vida va a cambiar vidas en tu iglesia. Tu vida va a traer personas que no creen en Dios, las va a traer a Dios, porque tú vas a ser un ejemplo vivo del amor de Dios. Muy bien, hasta aquí
con el tema de hoy. Como te digo, espero que haya causado esa revolución en tu vida y espero que veas el siguiente video. Muchos saludos, abrazos y que Dios te bendiga.